Voy a tratar de hacer un vídeo que me va a resultar un poco complicado, pero espero que vosotros lo sigáis más o menos bien. Os aconsejo que tengáis delante aquello que habéis contestado a la guía de lectura esta que estamos haciendo de la vida es sueño, porque voy a ir tratando de que en la página, digamos, de la izquierda, en oscuro, como veis, pues vayan apareciendo las preguntas que os he hecho, y en la página de la derecha, como veis, pues vaya apareciendo pues el contenido de lo que deberíais haber respondido. Bien, y sin más, voy a empezar. Antes quisiera hacer una advertencia. No me estáis entregando todos los trabajos. Es evidente que, bueno, pues los que están entregando el trabajo van a tener alguna recompensa. Y esa recompensa, pues va a ser que no tengan que hacer el examen de lectura del libro. En cambio, pues a los demás les voy a preguntar un examen o les voy a hacer un examen si es que no me han entregado el trabajo y bueno, pues en el examen incluiré preguntas de las que sus compañeros están respondiendo aquí, lógicamente. Dicho eso, venga, vamos a lo que tenemos que responder. Tenéis que, empezamos por la jornada primera, que es el acto primero, diríamos hoy, de una obra teatral, ¿no? La jornada o el acto se divide en escenas. En la escena primera dice, bueno, antes de comenzar, perdón, para el conjunto, ¿no? de las actividades. Dice que antes de comenzar las actividades conviene que se resuma cada escena de la obra. Entonces, mi resumen va al principio. Resumiríamos así. Vamos a ver si la vamos recordando. La acción se inicia con la aparición de Rosaura disfrazada de hombre. Su caballo, como un nuevo faetón, como en como un mito, diríamos, se ha despeñado en un paisaje agreste e inhóspito. Por sus palabras, sabemos que ha llegado a Polonia, viene lamentando su desdicha, que aún no conocemos, está acompañado por su criado, Clarín, que desempeña en la comedia el papel de gracioso o figura de donaire. Ambos atisban un edificio y se dirigen a él tratando de encontrar refugio antes de que caiga la noche. Encuentran la puerta abierta, penetran en su oscuridad y por el ruido de cadenas se dan cuenta de que no están solos. En esta primera escena os he preguntado, primero que explicásemos cómo las palabras de Rosaura sirven para que el espectador imagine el escenario. Y efectivamente la respuesta tiene que ir en ese sentido. Yo aquí en esta respuesta un poco larga que os he hecho, digo, las palabras de Rosaura no solo explican la acción, sino que el autor se apoya en ellas para sugerir un escenario que sobrepasa ampliamente las posibilidades escenográficas de la época. Es mediante el verso, como pinta Calderón, un escenario agreste, natural, en el que Rosaura ha visto que su caballo se despeñaba. En la aspereza enmarañada, dice el texto, concretamente. También dice un monte eminente, un monte grande, un monte grandioso. El momento del día también lo describe, dice cuando se parte el sol a otro horizonte, así que está anocheciendo. Y después vislumbra lo que ella llama un edificio, que le parece pues un palacio rústico, tosco, sombrío, situado entre rocas, es decir, inaccesible. Todo eso nos pinta, ¿de acuerdo? De manera que queda así pues muy descrita la escena que los espectadores debían imaginar, ¿no? En realidad, si os dais cuenta, la versión que vimos en el teatro de La vida es sueño carecía absolutamente, ¿no? de escenografía y sin embargo, pues los actores con sus movimientos, a veces las luces, en fin, mediante diversos procedimientos suscitan en nuestra imaginación la presencia de ese escenario que quieren que tengamos en cuenta para entender el texto. Segunda pregunta. Trata de distinguir los rasgos del lenguaje de Rosaura y de Clarín. Fíjate en esta expresión de Rosaura, que apenas llega cuando llega apenas. ¿Puedes decir qué curso literario emplea? ¿Qué metáforas dedica a su caballo? Son rasgos propios del culteranismo. Bueno, pues ya os había explicado en una nota aquí en Classroom que apenas en dos palabras, cuando llega apenas a desgracias, a desdichas, es un calambur. Eh, bueno, pues es un procedimiento propio del culteranismo, os he dicho, pero también del conceptismo. En cuanto a las metáforas,
Pues a su caballo le llama hipogrifo violento, que es una metáfora, como veis, así mitológica, y también habla de rayo sin llama, pájaro sin matiz, es decir, sin colores de plumas, y pez sin escama. Así es como llama, ¿no? Metafóricamente a su caballo. Hasta aquí la escena 1. Vamos a la escena 2. Entra Segismundo y comienza el monólogo más célebre de la literatura española. Es muy revelador del estilo de Calderón, que es famoso por argumentar a través de sus personajes. Trata de resumir los argumentos principales del protagonista. Primero, vamos a hacer un resumen de lo que sucede en esta escena 2. Rosaura y Clarín oyen el lamento de alguien, un tercer desdichado. En un primer momento piensan en huir. Rosaura descubre a un hombre, Segismundo, en, dice el texto, traje de fiera. Aguardan para escuchar qué dice, y el protagonista recita su famoso monólogo en el que reclama a los cielos su libertad. Al acabar, Segismundo se da cuenta de que alguien lo observa y pregunta airado y violento quién es. Atrapa a Rosaura, a quien amenaza. Ella pide clemencia y él se queda admirado de su figura. Nunca hasta ese momento había visto más que a un hombre, Clotaldo, su maestro, y es consciente de que esa soledad ha moldeado su carácter como el de una fiera más que como ser humano. Eso no explica la sensación de sorpresa y maravilla que le produce la contemplación de Rosaura. Eso explica, quiero decir, viene disfrazada de hombre, no hay que olvidar esto. Ella, por su parte, reconoce en Segismundo a alguien aún más desdichado que ella, lo que hasta ese momento le parecía imposible. Para lograr que Segismundo se compadezca, decide contarle su historia, pero, llegados a este punto, la escena se interrumpe por la aparición, por sorpresa, de Clotaldo. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo argumenta en el monólogo Segismundo, no? Estos son los argumentos por los cuales pide, digamos, clemencia y pide cuentas a Dios, ¿no? Dice, no sabe cuál es la causa por la que está encerrado. Es el primer argumento. El ser humano nace ya culpable, es verdad, ¿no? Porque todo ser humano nace con una culpa original, según la religión católica. Pero los demás seres humanos son libres, aunque nazcan con esa culpa, y él no. Segundo argumento, compara su situación con la de los animales. La compara con las aves, con el bruto, quizá un leopardo, no está bien claro cuál sería ese bruto para los comentaristas del libro, porque habla de las manchas y bueno, pues algunos opinan que podría ser un leopardo. Y la compara también con el pez para fijarse finalmente en el arroyo. Y se da cuenta de que todos ellos gozan de mayor libertad. ¿Por qué? Esa pregunta final cierra la argumentación. También en ese monólogo hemos preguntado, en la pregunta número 2, que utiliza un estilo que llamamos diseminativo recolectivo, es decir, que nombra una serie de elementos y luego los recopila al final. Efectivamente, en la respuesta os cuento esto. El ejemplo del estilo diseminativo que aquí encontramos es muy evidente. En su argumentación, Segismundo ha ido nombrando los elementos ya mencionados: ave, bruto, pez, arroyo, que son enumerados en orden inverso al final. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Esa es la recolección. ¿De acuerdo? La pregunta número 3, perdón, dice, en el diálogo entre los dos personajes principales, protagonistas de la acción principal y la secundaria, o sea que vamos a ver una acción principal que es la de la historia de Segismundo, y otra acción secundaria que es la historia de Rosaura. Pues en ese diálogo dice que la torre ha sido su cuna y su sepultura. ¿Es esta una idea propia del barroco? Pues claro, la brevedad de la vida, ¿no? Podríamos decir, es una idea absolutamente característica del barroco, y aquí pongo algún ejemplo de esa brevedad de la vida en algunos autores, como por ejemplo el primero, que es un soneto de Quevedo, que se titula Justo así, a la brevedad de la vida. ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? Dice, ¿cómo te deslizas? Vida mía, qué mudos pasos tras la muerte fría
con pisar vanidad, soberbia y galas. Lo podéis seguir leyendo vosotros de la pantalla. Hay otro de Calderón, que también os he elegido, del propio Calderón, que dice: estas que fueron pompa y alegría despertando el albor de la mañana, a la tarde serán lástima vana, durmiendo en los brazos de la noche fría, es decir, de la muerte, ¿no? Lo dedica a las flores, pero ya sabéis que las flores, pues, son símbolos, ¿no?, de esta caducidad de la vida, que es una característica del barroco, ¿no? Bueno, la pregunta 4 dice, también dice de sí mismo Segismundo: soy un hombre entre las fieras y una fiera entre los hombres. ¿Qué quiere decir? Observa que Segismundo es consciente desde el principio del drama de su falta de contacto con la sociedad y por tanto de que carece de la educación y la experiencia adecuada para comportarse como ser humano, ¿vale? Soy un hombre entre las fieras y una fiera entre los hombres, ¿eh? Bueno, en la respuesta, este carácter de hombre fiera con que se define el protagonista nos va a ir permitiendo juzgar la evolución, ¿no?, que se va a producir en él. Y sus reacciones inhumanas, dominado por las pasiones o por los instintos, durante las pruebas que a que le van a someter, ¿no?, especialmente pues, su padre. Su violencia es una respuesta, una réplica a la violencia a que ha sido sometido. La violencia engendra violencia, ¿no? Es lo que parece decirnos la obra. Observad en el texto que soy un hombre entre las fieras y una fiera entre los hombres, es lo que llamamos un quiasmo, que ya hemos estudiado entre las figuras retóricas, como aquel que mencionábamos de Tito, porque sangro todo lo que escribo, porque escribo todo lo que sangro. ¿Recordáis? Bueno. Vamos a la pregunta número 5. Dice, Rosaura recita un famoso poema. Cuentan de un sabio que un día tan mísero, ¿no?, tan pobre y mísero estaba, ¿recordáis? La métrica de ese poema es una décima o espinela, debido a que pues, fue Vicente Espinel quien la creó. La estrofa consta de 10 versos, está formada por 2 redondillas unidas por 2 versos de enlace que repiten uno de la primera y el último, perdón, de la primera redondilla y el primero de la segunda, y que divide la estrofa así en 2 partes: A, B, B, A. Ahora repito el último de la primera redondilla, A, y luego primero con el que voy a empezar la segunda redondilla, C, y C, D, D, C. ¿De acuerdo? Dice que el argumento es muy simbólico. La fábula, cuentan de un sabio que un día, nos habla de un sabio que apenas tiene nada para sobrevivir, unas hierbas, y que se considera el más pobre y triste, hasta que al mirar atrás ve cómo hay otro que aprovecha lo que él tira. Y así comprende que siempre hay en la vida quienes están aún peor de lo que consideramos que estamos nosotros, y eso debe de servirnos de consolación, lo cual viene muy bien como consejo para estos días que estamos viviendo. Vamos a la pregunta 7, con la que acabamos la segunda escena. Dice, ¿qué impresión causa Rosaura en Segismundo? Observa su comportamiento más adelante, pues Segismundo es una conciencia virgen, no ha conocido a nada ni a nadie. Ante todo, reaccionará como si lo viera por primera vez, ¿eh? Pues bueno, dice la pregunta, a partir del verso 193, Segismundo analiza con minucia la sensación que le produce contemplar a la joven disfrazada de hombre. Una sucesión de proposiciones, las que comienzan con el nexo aunque, manifiestan las limitaciones que reconoce el propio Segismundo para juzgar nada de cuanto desconoce y preceden a una definición muy imprecisa, pero intensa, de asombro y la admiración que ha causado Rosaura en Segismundo. Su sola presencia ha sido capaz de suspender sus enojos, alejar por un instante sus pesadumbres y hacerle despertar los sentidos adormecidos o atrofiados hasta ese momento. Toda su reacción es instintiva y conoce en ella cierta culpa, pues se da cuenta de que lo arroja el pecado, al abismo, pero al mismo tiempo desea seguir contemplando su presencia, aunque ello signifique para él la muerte. En fin, fijaos en el pasaje. Está lleno de antítesis, efectivamente, entre la vida, la muerte. Segismundo observa que Rosaura le ha dado la vida, pero dar vida a alguien que vive sin esperanza es como aumentar su sufrimiento de un modo aún más cruel, pues ahora conoce su desgracia, ¿no? Y sabe que hay vida
más feliz, fuera de aquellos lugares donde está prisionero. En fin, todo eso aumenta por tanto su sufrimiento. Vamos a la escena 3. Aquí vamos a la escena 3. Vale. Recordad que he resumido que al final de la escena 2, pues Clotaldo interrumpe la historia que está contando, ¿no? Pues que está contando Rosaura de cuál ha sido su desdicha. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a saber en realidad unos pocos datos, y esos pocos datos quedan siempre pues sumidos en el misterio. Juega muy bien Calderón en este sentido eh, con el suspense, ¿no? de la historia. Bueno, vamos a la escena 3, ¿de acuerdo? Y resumimos primero la escena 3, que dice: interrumpe o irrumpe Clotaldo acusando a los guardias de haber permitido la entrada de extraños, Rosaura y Clarín, naturalmente, en la torre prisión de Segismundo, y les pide que hagan detener a los intrusos. Viene acompañado de soldados embozados. A la identidad misteriosa de Rosaura se suma ahora la de los guardianes y su alcaide, ¿no? Clotaldo. Clotaldo les dice que no se puede entrar por orden del rey. Segismundo, ante su amenaza, hace ademán de protegerlos. Pero Clotaldo le hace ver que no puede, pues nació condenado a morir. No está en circunstancias de defender a nadie quien está muerto en vida. Ordena su entrada en prisión. Clama a Segismundo contra los cielos con amenazas, y Clotaldo insinúa que tal vez por su carácter violento y irrefrenable es por lo que padece prisión. Como te comportas así, pues nunca vas a salir de esta prisión, parece decirle. Bueno, fijaos bien en las preguntas que hacemos con respecto a la escena 3, y vamos a responderlas. Dice: ¿cuál ha sido la educación de Segismundo? ¿Te parece apropiado decir que lo único que no ha tenido es experiencia del mundo? Ten esto en cuenta para la prueba que Basilio le hará pasar más adelante. Pues como Polonio en Hamlet, Clotaldo es el principal servidor del rey. Un fiel lacayo que obedece sin preguntarse. Cumple órdenes. El rey le ha pedido que el lugar permanezca secreto a los habitantes. Voy a hacer un alto aquí para que no me salga, digamos, muy largo el comentario, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos.